Saludos, mi nombre es Iris López Maldonado y en este video estaré presentando un estudio sobre la organización jerárquica funcional motora del cerebro y su arquitectura genética subyacente en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo que afecta lo que es principalmente el control de movimiento. Se puede observar un síntomas como los temblores en reposo, la rigidez muscular, lentitud en los movimientos y una postura encorvada. La causa principal de que se presenten estos síntomas es la falta de neuronas dopaminérgicas en la regulación de los ganglios basales, que es donde se coordinan los movimientos voluntarios. Cuando estas neuronas mueren o se ven afectadas en cuestión de su funcionamiento, disminuye la dopamina en el cerebro y por ende se crea una alteración en la comunicación neuronal, provocando unos síntomas motores característicos de lo que es la condición de Parkinson. Este estudio fue publicado durante este año y fue realizado en la Universidad de China. El propósito es investigar las alteraciones que se pueden observar en la organización jerárquica funcional motora del cerebro, los síntomas motores y la parte genética que puede provocar estos cambios en los pacientes de Parkinson. Utilizando lo que es un análisis entre la conectividad cerebral y los datos genéticos, estos investigadores buscan identificar estos dos subtipos, que son el temblor predominante y la inestabilidad de la postura con dificultad para caminar, comparado con personas que no padecen la condición. Se busca identificar las conexiones que existen entre la modificación de la estructura cerebral con lo que es la parte genética, porque esto puede proveer una información valiosa para cuestión de lo que son los síntomas y lo que es la parte genética. Aunque por muchos años se ha estudiado la condición de Parkinson y los efectos que tiene esta en el cerebro, aún existen dudas en cómo esto varía en el efecto en los diferentes subtipos. Estudios a través de resonancia magnética han mostrado que la enfermedad de Parkinson afecta lo que es el área funcional cerebral, pero pocos estudios se han dirigido a lo que es el enfoque de comparar directamente estos subtipos. Algunos han reportado que existen unas diferencias claras en lo que es la organización funcional del cerebro, pero otros han encontrado que no existen diferencias significativas entre ambos grupos, lo que nos permite observar que hay una gran necesidad de poder seguir estudiando más a profundidad qué sucede en estas regiones. La hipótesis de este estudio se basa en investigar a profundidad las alteraciones que puede experimentar un paciente de Parkinson en sus funciones cerebrales, específicamente en el control de movimiento. También se va a observar qué estructuras genéticas existen en común en los subtipos que se presentan en esta condición. En este caso sería temblor dominante versus la inestabilidad postural con dificultad para caminar. Para este estudio se reclutaron 145 personas con la condición de Parkinson y 70 personas que no padecían la misma. Estos fluctúan entre las edades de 40 a 75 años y los participantes fueron clasificados en subtipos. La cantidad de 69 personas experimentaban los síntomas de temblor dominante y 70 individuos tenían inestabilidad postural y dificultad para caminar. Del estudio se excluyeron individuos con antecedentes de cirugía neurológica, los que experimentaban subtipo mixto, los que padecían enfermedades psiquiátricas o tenían algún impedimento para realizarse la resonancia magnética. Los participantes dieron su consentimiento informado y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética. En el caso de las evaluaciones clínicas, se recolectaron datos demográficos, duración de la enfermedad y la dosis del medicamento que utilizaba la persona diariamente. Se aplicaron diferentes escalas clínicas. Estos cuestionarios evaluaban las funciones cognitivas, motoras y estado emocional. En el caso de la adquisición de imágenes, se utilizó a través de un escáner de resonancia magnética
Este provee las imágenes estructurales y funcionales en reposo. Las imágenes fueron procesadas con resonancia magnética funcional. Lo que es el análisis de conexión funcional, se analizaron las conexiones del cerebro utilizando un mapa llamado Atlas Schaeffer 400. Este nos permite dividir el cerebro en 400 regiones pequeñas. Luego se mide cómo se relacionan estas regiones entre sí y se observa si las señales cerebrales estaban sincronizadas, permitiendo construir una red de conexiones cerebrales conocida como conectoma funcional. A partir de esta red se calcularon los llamados gradientes funcionales, que son una forma de ver cómo cambian las funciones del cerebro de una región a otra. Para esto se utilizó un método matemático llamado incrustación por difusión, con una herramienta llamada Brain Space. Todos estos resultados se alinearon en un modelo común para poder comparar los cerebros de diferentes personas utilizando un método que se ajusta a los datos que coinciden lo mejor posible. En el caso de las comparaciones estadísticas, se estaría usando la prueba T, U de Mann-Whitney y Chi cuadrado para comparar variables clínicas demográficas entre grupos. Los valores de gradientes se analizaron con modelos lineales generales ajustados por edad, sexo, educación y dosis de medicamentos. Se aplicó la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples y análisis de correlación parciales para explorar asociaciones clínicas. Y por último, se integraron datos de expresión genética del Atlas del Cerebro Humano de Allen, utilizando técnicas de espejado hemisférico y la herramienta ABAGEN para el procesamiento. Se realizaron análisis de correlación entre las diferentes gradiales funcionales y niveles de expresión genética, identificando genes asociados con alteraciones funcionales en pacientes de Parkinson. Los resultados del estudio muestran varios hallazgos significativos. Uno de estos es la contracción de los gradientes funcionales en comparación de los controles sanos. Ambos subtipos de enfermedad de Parkinson con los síntomas de temblores dominantes y la inestabilidad postural y dificultad para caminar mostraron una contracción significativa en los gradientes funcionales principales y secundarios del cerebro. Esto presenta una reducción en la diferenciación jerárquica de las funciones cerebrales. En el caso de lo que son las diferencias entre subtipos, ambos subtipos mostraron contracción gradientes. Quiere decir que el subtipo con inestabilidad postular y dificultad para caminar presentó alteraciones más severas, mostrando así lo que puede estar relacionado con una condición clínica más agresiva y un peor pronóstico funcional. Quiere decir que la persona que experimenta los síntomas de inestabilidad postular y la dificultad de caminar tiene un resultado mucho más limitante debido a la condición de Parkinson. En relación a lo que es la distribución espacial de las alteraciones, se identificó que las áreas más afectadas por la contracción jerárquica está en la corteza motora, la corteza prefrontal y las regiones asociadas al procesamiento sensorial. Esto muestra que hay una dificultad global en lo que es la integración funcional. En el caso de la asociación con la expresión genética, los cambios observados en esta área es en los gradientes funcionales estaban asociados con patrones específicos basados en lo que es la expresión genética. Esto incluye la transducción de señales neurológicas, transporte de iones metálicos y el desarrollo neurológico temprano. Quiere decir que hay una alta relación con lo que es el área genética. Y por último, lo que es el área del enriquecimiento celular y regional, estos genes se encuentran principalmente en lo que es la zona del cerebro y se activan
en las primeras etapas del desarrollo cerebral. Esto sugiere que las debilidades genéticas podrían comenzar a formarse desde las primeras fases del desarrollo del cerebro. En combinación entre estos resultados y lo que es la evidencia de la enfermedad, implica que una reorganización jerárquica funcional del cerebro se relaciona con bases genéticas y que la diferencia entre subtipos clínicos correlacionados neurobiológicos distintivos quiere decir que se comprobó que gran parte de la formación de esta condición es de base genética y se va observando, ¿verdad? Se va desarrollando desde las primeras fases de la formación y desarrollo del cerebro. Una de las fortalezas identificadas en el estudio fue el enfoque multidisciplinario e innovador que integraron, ya que permitía realizar un análisis a través de lo que es la neuroimagen funcional, permitiendo así una caracterización en lo que son los subtipos de la condición de Parkinson y también lo que permitía observar lo que eran las expresiones genéticas, proveyendo así una visión mucho más amplia, ya que tenía la comparativa de lo que es los subtipos como tal de la condición con lo que es la parte genética. Otro factor importante fue el análisis de gradientes funcionales, porque permitió un enfoque para poder detectar lo que eran los cambios en la organización jerárquica del cerebro. Esto va más allá de lo que son los análisis tradicionales, porque permite observar la conectividad que existe. En otro punto, también que se identifica como una fortaleza, fue la comparación entre los subtipos clínicos, porque iba más dirigido a lo que eran las condiciones como tal, la sintomatología que experimenta el paciente, y llevaba la comparativa. Otro factor que se puede identificar como una fortaleza fue la vinculación con las bases genéticas, porque esto permite ver los patrones que existen y las alteraciones a través de lo que son las partes genéticas, que esto va profundizando lo que es el estudio y permite así poder observar que no solamente se puede relacionar como una condición que va relacionada a síntomas nada más, es algo que se puede observar ya a través de lo que es los genes y quizás se puede identificar no basado solamente en síntomas. Y por último, la relevancia clínica y teórica que muestra este estudio, porque utilizó unos métodos avanzados y permitió así no solamente dirigirlo a lo que fue la parte observable en cuestión de síntomas, sino también que provee una información para futuras investigaciones donde pueden comparar lo que es la parte genética con lo que es la parte de la sintomatología. En el caso de las debilidades presentadas en este estudio, una de estas fue el diseño transversal, porque se utilizaron los datos solamente en un momento específico. Esto crea una limitación, ya que no permite comparar de manera evolutiva lo que son las alteraciones jerárquicas que se presentan a través del tiempo. Y esto se puede visualizar en lo que es el progreso de la enfermedad si hubiese sido de una manera más comparativa en cuestión de tiempo. Otra debilidad que se utilizó es el tamaño limitado de la muestra, ya que esto se restringía a una cantidad específica y también lo limitaba a lo que era un área en cuestión de etnia. Pues solamente en un país, no hay forma de compararlo con otro tipo de población. Otro punto importante que se reconoce como una debilidad fue la falta de datos en cuestiones clínicas. Esto incluye que las medidas de seguimiento que permiten observar los cambios en lo que es la parte de la organización jerárquica no permite esta parte de lo que es la progresión de los síntomas y el deterioro funcional del individuo. No permite quizás una comparación a largo tiempo para poder observar cómo estos subtipos se van agudizando o se van estableciendo en una manera que no hay un progreso. Otro punto es la limitación de funciones motoras estudiadas, ya que en este caso
se puede ver más lo que son las regiones corticales amplias. El análisis se centra en los subtipos motores, limitándolo a lo que son estos síntomas en particular, y quizás no se estaba enfocando en lo que es la parte cognitiva y la parte afectiva en los pacientes de Parkinson, que también es una de las características que representa esta condición. En este caso, el estudio se basó solamente en lo que eran los subtipos, enfocándose en lo que es la sintomatología, quizás en lo que se puede observar en la parte física. Y por último, una debilidad que también se puede identificar es que no hubo una descripción clara en lo que fue la influencia del medicamento. Sí mencionan que estos participantes estaban ingiriendo el medicamento para la condición, pero no se detalló si hubo alguna limitación, alguna restricción, cuánto era las cantidades que utilizaban estos pacientes, ¿verdad? Es un tema que sí se menciona como que utilizaban el medicamento, pero no se profundizó o no se detalló de qué forma. Este estudio tiene hallazgos significativos para el campo de la neurociencia del comportamiento, ya que muestra cómo la organización funcional en el cerebro de los pacientes de Parkinson está alterada. Quiere decir que esto no es solamente que afecta las áreas motoras o simplemente un deterioro en la persona. Reconoce que existe una conexión entre los cambios cerebrales y las expresiones genéticas específicas, permitiendo así que se pueda observar cómo las variantes genéticas pueden afectar lo que es el comportamiento motor. El permitir comparar lo que son los subtipos clínicos del paciente de Parkinson comprueba que existen diferentes síntomas conductuales que tienen correlación con partes del cerebro específicos. Esto refuerza la idea de que el comportamiento está basado por redes cerebrales. Los hallazgos también sugieren que ciertos genes podrían usarse para predecir lo que es la progresión de la condición de Parkinson y así poder desarrollar lo que son las terapias personalizadas para el paciente. Y por último, la expresión genética del desarrollo sugiere que existen unas vulnerabilidades cerebrales que estas podían estar presentes al inicio de la condición, lo que permite impulsar nuevas investigaciones sobre la neuroplasticidad y prevención y así poder lograr evitar que la persona experimente los síntomas que lo lleven a causar el deterioro significativo.